por vía administrativa, pero ese tiene una serie de limitaciones y de problemas. Y también hay una cosa que se llama el incidente de reparación. Pero la verdad es que lo que vemos desde este momento es que esa reparación no va a significar que los paramilitares cumplan con su deber de reparar. Hasta ahora han sido entregadas, si acaso, 50.000 hectáreas. De las 6 millones de las que se habla fueron arrebatadas a los campesinos, indígenas y afrocolombianos. Hasta ahora hay algo así como 789 millones de pesos que han salido, digamos, de las arcas de los paramilitares. Así que no hay en este momento una verdadera satisfacción del deber que tienen ellos de reparar. En eso se han burlado de la justicia, de las víctimas y del país. El presidente Uribe le dijo a los magistrados de los altos tribunales que no interfieran en la decisión de extraditar a los Estados Unidos a alias Macaco, y dijo no entender a quienes promueven la no extradición del confeso paramilitar, preocupación que exteriorizó el viceministro de Justicia Guillermo Reyes, quien señaló que son los narcotraficantes, terroristas y delincuentes quienes quieren utilizar a las víctimas para evitar la extradición de Macaco. Uno de quienes pidió aplazar por 60 días la extradición de Macaco fue Eduardo Pizarro León Gómez, presidente de la Comisión Nacional de Reparación. Hay que diferenciar los sectores que pueden ser utilizados indebidamente, los sectores que están actuando de buena voluntad a favor de las víctimas. Ese mismo funcionario aclaró que serán los colombianos los que empezarán a indemnizar a las víctimas de los paramilitares a través de la reparación por vía administrativa anunciada por el presidente Uribe. Es un deber moral reparar con los bienes, con los impuestos de los colombianos, porque todos los colombianos permitimos que esto se saliera de madre. Sí, yo creo que la manifestación permitió las manifestaciones, permitieron la emergencia de varios hechos con mucha fuerza. En primer lugar, controvertir, yo diría, 3 cosas fundamentalmente. Primero, que en Colombia solamente existe un terrorismo, que existe solamente la violencia de la guerrilla. Creo que quedó claro que en Colombia hay un sector de la población que no es nada despreciable, que entiende que hay muchas formas de violencia, que el Estado es un factor de violencia, y yo diría que esa es la segunda realidad que apareció con fuerza el 6 de marzo. Es decir, que se habló de crímenes de Estado y que se habló desde distintas perspectivas, desde la perspectiva de quienes creemos que hay políticas del Estado que han llevado a crímenes de carácter sistemático, y de la perspectiva de aquellos que no quieren todavía creer en eso y que se aferran a la idea de que siguen siendo casos aislados, agentes, manzanas podridas. Y lo tercero es que quedó muy claramente demostrado que hay una parte del país que no se traga el cuento de que el paramilitarismo desapareció en Colombia. Y creo que las cientos de miles de personas que salieron a la calle mostraron que hay un rechazo a la no desmovilización paramilitar. Así que digamos que esos 3 elementos fueron muy importantes, y agregaría uno cuarto. El 6 de marzo permitió ver la cara, los rostros, las historias de víctimas que tradicionalmente han sido ocultadas, silenciadas, los desplazados, los familiares de los desaparecidos, los familiares de los asesinados, en fin. Ahora, obviamente los medios siguen siendo los grandes medios, no vamos a pedirles ni a esperar milagros. Obviamente ellos presentaron su versión de la realidad, pero lo importante es que a pesar de todas esas adversidades, de esa campaña en la cual se había dicho que esto había sido una especie de plan siniestro de las FARC, de que no hubo esos grandes medios económicos para hacer el despliegue publicitario, de que hubo amenazas, incluso hubo atentados y después asesinatos, de que había una gran presión por silenciar la movilización, los medios tuvieron que hablar, no pudieron negar una realidad que intentaron sí disminuir, minimizar, pero que de todas maneras fue formidable. Yo creo que el 6 de marzo fue una fractura, una fisura importante a una interpretación hegemónica de la historia, por lo menos de la historia contemporánea. Y creo que esa fisura genera un espacio que debería ser, a mi modo de ver, el espacio del debate público sobre la memoria, y es un espacio democrático. Es decir, yo pienso que
La discusión nuestra no es la verdad del movimiento de víctimas, es la verdad. O la verdad de las víctimas del Estado es la verdad. No, un país que tiene 50 años de violencia requiere una construcción muy heterogénea de memorias y de interpretaciones históricas. Pero aquí lo importante es que haya un espacio democrático, ese es el problema. Que puedan jugar, coexistir y al mismo tiempo debatir las distintas interpretaciones. Nosotros tenemos una, y tenemos argumentos, y tenemos pruebas, y tenemos documentos, y por supuesto estamos dispuestos a debatir esa interpretación nuestra con quien sea y en donde sea. Los medios lo que quieren es que predomine no la memoria sino la amnesia, que este sea un país, como ya lo es, de amnésicos, de gentes desmemoriados. Porque es que si se tuviera memoria, las capas urbanas fundamentales tuvieran memoria, pues no estaríamos viviendo la alcahuetería que estamos viviendo. Porque es que lo que está haciendo el gobierno colombiano, que es la consolidación de un poder mafioso, están todas las evidencias del caso desde muchos años atrás, y todos los nexos de este gobierno con determinados sectores sociales, con determinados grupos mafiosos, con el narcotráfico, con Pablo Escobar. Si se tuviera memoria no estaríamos viendo lo que estamos viviendo.